parece vamos a comenzar la segunda parte, en la cual yo lo único que voy a hacer ahora mismo es presentar a las dos personas que nos acompañan y después discretamente me pondré donde me corresponde estar, que es en el público, y lo único que quiero es que vean la eficacia de la Universidad Complutense, que ha sido que se pida una chapa, ¿no? Y enseguida se ha logrado, ¿no?, el efecto. Bueno, tenemos la fortuna hoy de contar primero con dos personas que tienen algo que decir, y eso yo creo que es la primera cosa que querría señalar. Dos personas que además, como ya ha dicho José Manuel García Vázquez antes, son complutenses, porque las dos se han formado aquí y hoy día pues tienen ya una trayectoria profesional que envidiable, y como decía antes, que yo creo que además tienen cosas que decir y que aportar, ¿no? Mara Torres, que bueno, muchos nos hemos acostado con tu voz, ¿no? Y bueno, pues realmente en ese programa de Hablar por Hablar, en el cual, bueno, yo creo que el mismo título yo creo que es muy sugerente, ¿no? Porque si algo yo creo que realmente tenemos los seres humanos, que tiene una capacidad y una potencialidad tremenda, es precisamente la capacidad de que al hablar podamos desde comunicar, desde luego, emociones, sentimientos, y en ese sentido las posibilidades del hablar son extraordinarias, ¿no? Hoy estás ya pues en más altos destinos, ¿no?, como responsable de Noticias de la 2, y bienvenida a estos encuentros complutenses, ¿no? Gracias, Carlos. Solamente un apunte con respecto a lo que has contado del hablar por hablar. Yo siempre, que efectivamente nos íbamos a la cama todos juntos, todo el mundo me dice, yo me acostaba contigo. Han pasado 10 años y todavía nos acordamos de eso, bueno, casi 15 años. Pero con respecto a la expresión hablar por hablar, yo siempre recordaba una frase de Unamuno en Niebla, donde dice, uno empieza a hablar por hablar y acaba diciendo cosas muy interesantes. Y esa es verdad que era una de las claves del programa, que parecía que uno empezaba hablando por hablar, sin que tuviera muy claro qué iba a comunicar exactamente, y al final, si tú le dejabas tiempo y no había demasiada presión al otro lado, uno acababa soltando lo que realmente quería decir y llegábamos a conclusiones la más de interesantes. Así que, bueno, gracias por haber hecho mención a la expresión. Sí, bueno, de hecho, ¿no?, cuando uno dice, bueno, por lo menos empecemos a hablar, ¿no?, porque si no se da ni siquiera ese paso, ¿no?, aunque se hable efectivamente de algo que aparentemente es intrascendente, nada de lo que viene detrás es posible, ¿no? O sea que, y después Arturo Paniagua, aunque nacido en la República Dominicana, pero también licenciado en la Universidad Complutense, y bueno, experto, y has pasado, digamos, dentro de lo que es el mundo que a algunos ya nos pilla, digamos, un poquito nuevo, como es mi caso, ya de las redes, de los blogs, Bueno, me pondré, no te preocupes, en eso estamos, ¿no? Y en ese sentido, pues también yo creo con una visión nueva, distinta, y os pediría simplemente que empecéis a hablar de esto que hemos titulado, ¿no?, con el sugerente título de Nuevos escenarios que hacen falta. Yo creo que si algo nos demuestra la actualidad ahora mismo, ¿no?, de este país, es que estamos en un nuevo escenario, y muchas veces en los nuevos escenarios lo que uno se encuentra es que no sabe cómo comportarse, ¿no?, precisamente porque es un nuevo escenario donde los papeles pues hay que definirlos y ir definiéndolos sobre la marcha. Así que vuestro es el tablado este que hemos montado aquí, y bienvenidos, y estáis aquí invitados siempre que queráis. Muchas gracias. Gracias. ¿Estás bien ahí? O igual mejor ahí donde Carlos, ¿no? Y se quita. Mejor ahí, ¿no? Que nos miremos de frente, porque es que si no, vamos a estar girándonos todo el tiempo, si nos importa. Bueno, gracias a Carlos, a María, a José Manuel y a Celia, que nos ha invitado a estos encuentros Complutense. Enhorabuena por la iniciativa. Deseamos comenzar esta andadura siendo los
principiantes, pero os deseamos larga vida a todos los que lo habéis organizado y pensado, y me parece fantástico que estas palabras, Encuentros y Complutense, estén unidos a partir de hoy. Seguro que vais a hacer cosas muy interesantes y nosotros, Arturo, vamos a empezar a hablar, a ver si nos sale algo que decir. Hemos venido un poco a hablar de nuestra vida, en realidad. También nuestro trabajo al final es nuestra vida y vamos a charlar de cómo ha cambiado y cómo de repente un tipo que escribía blogs, era tuitero, muy en el mundo digital, de repente está aquí con una reputada periodista cara a cara. Así ha cambiado tanto esto, es tan loco el cambio. Bueno, cuando Celia nos propuso, y José Manuel nos propusieron venir a Encuentros Complutense, me llamaron y me dijeron, búscate un partner, un acompañante. Y entonces pensé rápidamente en Arturo. Arturo Paniagua tiene una intensa trayectoria. Estas trayectorias que empiezan hace 10 años, ¿no, Arturo? Sí, más o menos. Ha estado en la música, ahora mismo está en el laboratorio Lab de Televisión Española, que es lo más puntero que tenemos en Televisión Española. Yo trabajé con él en Torres y Reyes, él era el responsable de estrategia digital y de comunicación, y entonces me parece que ha tenido siempre buen olfato para saber hacia dónde van los pasos, porque es desde el principio, o sea, yo cuando empecé a trabajar hace 20 años me movía en un mundo analógico, de hecho, o sea, para dar una mayúscula teníamos que dar a 2 teclas del teclado. Solo os digo eso, y teníamos una pantalla negra con letras verdes. Así que yo sí que he vivido la transformación de lo analógico a lo digital. Arturo prácticamente desde que ha empezado a trabajar ha estado en el mundo digital. Así que me parecía muy interesante que viniera aquí y que compartiéramos este escenario. Y además me parece que escucharle va a ser fundamental para abordar este mundo real y virtual, que acaba siendo ya el mismo. Y mientras lo preparábamos habíamos pensado, ¿qué hacemos? ¿No? Empezamos por el principio, o sea, empezamos con Hablar por Hablar, después con Las Dos Noticias, después con Torres y Reyes y luego con Lab, o lo hacemos al revés. Y nos ha parecido que es mejor hacerlo al revés, no vaya a ser que nos pase como en COU, que cuando dábamos historia contemporánea estábamos en junio y no habíamos llegado a la democracia. Entonces vamos a empezar por el Lab, que es la parte experimental donde está Arturo trabajando, y que nos cuente exactamente qué es Lab de Televisión Española y qué es lo que estáis haciendo. Sí, donde trabajo es probablemente el mejor sitio en el que se puede trabajar ahora mismo en el periodismo. Queriendo saber hacia dónde avanza la profesión y sobre todo una forma de encontrar nuevas historias, y a eso nos dedicamos. Es un laboratorio de innovación audiovisual en el que buscamos otras formas de contar las miles de historias que siempre vemos para intentar captar de otra forma al usuario. Convertir, ya sé que la palabra usuario es como muy fría, lo comentábamos el otro día. Sí, lo comentábamos el otro día, por ejemplo, yo le decía, pero ¿por qué hablas de usuario cuando estás hablando de espectadores o de gente que está al otro lado, o en el caso de la red de oyentes? Y entonces me dijo, no, es que ahora se llama a la gente en general usuarios. Pero entonces yo estoy con un médico el otro día y me habla de los clientes, de los pacientes, perdón, casi es peor. De los pacientes me habla como usuarios y digo, ¿pero por qué utilizáis usuarios? Y dice, no, ahora hay que usar usuarios para todo. Sí, ¿por qué? Entonces nosotros intentamos... ¿Pero por qué? ¿Dónde crees que está el cambio? O sea, ¿por qué se generaliza la palabra usuario? Porque el usuario es el que usa. En este caso, efectivamente, durante mucho tiempo el usuario, digamos que era al final esto es analítica, o sea, cómo se mide quién entra en una página web, o sea, y durante toda la historia siempre se ha dicho usuario. Pero, claro, nosotros también dentro de nuestro trabajo veíamos que el papel de ese usuario siempre ha sido eso, alguien que utiliza algo, alguien que usa algo, claro, sin ningún protagonismo relevante. Entonces llevamos desde el año 2011 en marcha dentro de la web de Televisión Española, dentro de rtv.es, luchando para que el usuario sea una parte activa de la historia, para convertir al que usa en protagonista de ese proyecto que visita, de esa página a la que accede. Queremos darle valor a la persona que está al otro lado de la pantalla. Entonces, hemos desarrollado muchísimos tipos de narrativas muy interactivas, convirtiendo en lo principal la acción del usuario. Hacemos periodismo de datos, buscar las grandes historias detrás de los números. También hacemos documentales para web, pero
siempre intentando aprovechar todas las ventajas que da Internet, ya que las tenemos, ¿por qué simplemente quedarnos con el típico texto, con una foto arriba, un titular y ya está? Hombre, se ha transformado fundamentalmente son los lenguajes. Claro. O sea, los lenguajes convergen ahora de varias disciplinas. Yo siento que pertenezco a una generación que ha nacido con la palabra, con el sonido, con la imagen, con el mundo virtual, con el mundo real, y ahora ya no podemos diferenciarlos. Tú vas a una exposición y la exposición ya no son solo cuadros, es cuadro, es interacción, es música, entras en un espacio, el Museo del Traje me puedo imaginar, que tiene también una parte en la que todo está unido. Sí. Ya no nos vale esos departamentos estancos donde uno hacía música, o hacía pintura, o escribía. Sí. Incluso ahora la literatura tiene también esa parte muy visual, que tiene que ver con nuevos lenguajes narrativos, ¿no? Pero esto incluso se complica más, porque ahora lo que cuentas lo tienes que adaptar en el lugar en el que lo cuentas. O sea, si lo cuento a través de redes sociales, a través de una red social en particular, digamos Twitter, si cuento algo en Instagram o si cuento algo a través de un vídeo en 360 grados, tengo que adaptar todo lo que cuento a los códigos de esa ventana por la que estoy contando la historia, la información, porque además será distinto público el que te llegará por cada una de esas ventanas y tienes que adaptarte. Y es verdad, antes el periódico estaba ahí, la gente venía y lo compraba. Ahora prácticamente, si nos adaptáramos a aquellos años, seríamos kiosqueros persiguiendo a gente para que nos compre el periódico. Hoy has traído un vídeo para que veamos qué hacéis exactamente en Lab. Es algo muy práctico y es... queríamos contar toda la historia de la crisis inmobiliaria. Todo lo que había ocurrido, la explosión de la burbuja inmobiliaria. Queríamos reflejar también, a raíz de un documental de los compañeros de Documentos TV, en la 2 de Televisión Española, pues esos dramas de gente que compró piso sobre plano, les prometían que iban a tener una vivienda increíble a las afueras de la ciudad, con todas las comodidades, quiebra su inmobiliaria, su constructora, y se quedan con un piso ya comprado en un lugar a medio terminar, en una urbanización fantasma, y eso se está dando en muchísimos casos en España. Entonces decíamos, ¿cómo afrontamos un tema que ya ha sido contado 1000 veces, la burbuja inmobiliaria, la quiebra de las inmobiliarias? Se ha contado tantas veces que se ha perdido la empatía, o sea, la gente ve tanta noticia de desahucios y de tanto drama detrás de esto, que se pierde la empatía. Se insensabiliza, ¿no? Entonces queríamos buscar una narrativa que permitiera que el que consume esa historia forme parte de ella, que se sienta próximo a ella. Y es muy loco lo que hicimos, porque fue crear un videojuego. A priori, o sea, es la palabra fácil de contarlo, es un videojuego porque se juega como un videojuego, pero a medida que vas avanzando en el videojuego, vas viendo declaraciones de personas afectadas, vas consumiendo datos sobre la crisis inmobiliaria, sobre la vida en general en España, y todos los resultados que obtienes en el juego están pareados con datos reales. O sea, es periodismo consumido de otra forma. Vale, lo vemos para ver el... Vamos a ver. Pero ¿esto lo dimos nosotros en la 2? Sí, mientras sí, Marcos, Marcos lo tiene preparado, ¿no? Sí. Lo dimos nosotros en la 2 cuando lo presentasteis. Espera un segundito. Sí, solo un segundo. Cuando nosotros lo dimos en la 2 nos parecía muy innovador y mi pregunta era, ¿esto funcionará? Quiero decir, antes de verlo, ¿esto tuvo usuarios que participaron después con vosotros? Sí, durante Funcionó. las primeras semanas unos 60.000 usuarios o así. Vale, ahora sí. De la inmobiliaria. Lo primero que debes hacer es elegir el tipo de familia que encaja más contigo. Puedes alquilar, aunque tu entorno no para de presionarte para que te lances a la compra. Compre. Muchas de las tareas de tu día a día serán una auténtica agonía en Hotelab. Comprar el pan, acudir al médico o tirar la basura no serán tan sencillo en tu nueva vivienda virtual, y según las decisiones que tomes, tu calidad de vida y tus ahorros se verán afectados. No le quites el ojo a los marcadores
servicios, ni de correo, ni de un medio de transporte que sea fuera de nuestro propio, de tu coche, ni pasa autobús. También conocerás a Lidia y Rosa, dos mujeres que hicieron frente a un desahucio en Terrassa, y escucharás a expertos en urbanismo y economía para entender las consecuencias de este modelo inmobiliario que ha complicado la vida a cientos de familias. Disfruta tu aventura con Telab y comparte el resultado con tus amigos en las redes sociales. Vale. rtve.es/Montelab, os recomiendo que lo juguéis porque la sensación es muy distinta cuando al final lo juegas. Sí, a mí lo que me llama la atención de esto es que es exactamente el reflejo de lo que decíamos, ¿no? De esa generación que nace, que crece y que se desarrolla, desde luego, en un lugar donde todas las disciplinas se juntan, porque aquí tenemos una narración, tenemos a un diseñador, a un ilustrador, a un periodista y luego a un usuario al otro lado que va a hacer que participemos, ¿no? Hacia este lugar es hacia donde va la información desde tu punto de vista. Mira, por ejemplo, nosotros somos 9 en el equipo. Ahora mismo tenemos 4 desarrolladores, 3 periodistas, yo soy uno de ellos, un diseñador y un realizador de vídeo. O sea, ya te puedes hacer con esto la idea de la multidisciplinaridad necesaria para poner en marcha proyectos como este. O sea, necesitamos perfiles muy distintos, pero que a la vez encajen. Muchas veces no encajamos, pero es bueno discutir también, porque al final esto termina afectando para bien a la historia que estamos haciendo. Dímelo a mí, trabajando en las dos noticias, que somos 8 y parecemos Gran Hermano. Y tú eres peleona, que lo sé yo. Bueno, pues somos peleones todos, pero de verdad que hay momentos en nuestros debates de redacción que son a diario. Además, nosotros no tenemos despacho, obviamente, nos sentamos, o sea, nos ponemos de pie alrededor de las mesas, nos apoyamos en las mesas, ahí discutimos todo el minutado a grito pelado. Y a veces que digo, si tuviéramos aquí una cámara, arrasaríamos, pero bueno, o sea, dejaríamos pequeño a Gran Hermano. Sí, total. Por las discusiones que tenemos, y es verdad que a partir de ahí se crece mucho. Pero yo siempre me he preguntado durante este tiempo si esto acaba siendo algo lateral o anecdótico dentro de lo que supone la televisión. Es decir, está muy bien, pero esto acabará, no esto en concreto, pero cosas como esta acabarán sustituyendo la forma que tenemos de ver televisión tradicional, que sé que es la pregunta del millón porque llevan años haciéndonoslas a todos los que trabajamos en televisión. No sé cuál es tu punto de vista, Arturo. Seguirás teniendo trabajo, Mara. Yo creo que cambian los modelos de consumo de la información en general, sea en televisión, sea en radio. Ahora vemos que el podcast también está muy de moda y dicen, va a matar el podcast a la radio. Lo mismo se dice con todo este tipo de productos, si terminarán matando a la tele. Yo creo que son tipos de consumo que cada vez van ganando mucho protagonismo, pero es evidente que la televisión, medios como la televisión o la radio, siguen teniendo un grandísimo alcance, sobre todo porque no tienes que pagar una conexión para consumirlo, ¿no? Y eso influye muchísimo y al final no sé, también importa mucho la penetración de Internet según los países. Mi madre esto no lo consume directamente. Bueno, de todas formas, fíjate, yo me acuerdo que me llamaron en el Congreso Digital de Huesca, pues debió ser hace ya 4 o 5 años, para que diera la conferencia inaugural. Era el 9º Congreso Digital de Huesca. Y ya te digo que debió ser hace 5 o 6 años. Y allí en aquella conferencia yo hablaba de algo que ahora es muy obvio, pero en ese momento sí que llamaba la atención por mi experiencia en Hablar por Hablar y luego en La Dos Noticias, que han sido 2 programas pioneros en incorporar las redes sociales a programación tradicional. Yo decía que para mí lo más importante era que se había caído ese telón de cristal que existía entre el emisor y el receptor. O sea, hasta la llegada de las redes, nosotros emitíamos un mensaje que sabíamos que alguien recibía, pero no teníamos el feedback de lo que estaba ocurriendo en tiempo real. Lo que ocurre con las redes es que ese cristal, esa cuarta pared de la que habla en el teatro, desaparece. Eso no supone que Internet vaya a acabar, ni mucho menos con la televisión, ni con la radio, ni con la prensa. Llegarán nuevos formatos, pero convergerán. Pero sí que es verdad que eso ha sido algo que
que ha cambiado radicalmente nuestra forma de dar información y al espectador o al oyente o al lector de recibirla. Y es que ahora formamos parte de un todo. O sea, ahora tú no lanzas la información como antes si esperabas a que llegara una carta del periódico al día siguiente para que alguien opinara a favor o en contra. Ahora tú no tienes que abrir micrófonos cuando tú quieres, ya no eres el dueño de ese feedback. Tú ya no manejas esos tiempos porque los tiempos son reales. Y eso sí que es verdad que ha, como digo, modificado radicalmente nuestra forma de hacer información, ¿no? No controlas ni siquiera la forma de distribuir tu contenido. Date cuenta que cuando hacías radio, tú hacías tu programa, llegabas, salía por las ondas y se perdía por las ondas, ya está. Pero ahora, por ejemplo, hay la posibilidad de que la gente te escuche a mediodía en el trabajo escuchando la grabación del programa de la noche anterior. Y es una forma también de encontrar nuevos públicos. O sea, la obsesión ahora mismo de la industria periodística es ir a donde está la gente que quiera consumir determinado tipo de información. Hay que averiguar qué tipo de historias, con qué tipo de historias empatizan, ofrecérselas. Es un servicio al cliente, nos hemos convertido... Al usuario. Al usuario, perdón. Es un poco servicio al usuario. Fíjate, cuando yo hacía Hablar por Hablar, que pusimos en marcha el primer chat de un medio de comunicación en España y bueno, allí en la SER me decían, ¡y del mundo! Pero bueno, no tengo la certeza. Pero sí que es verdad que fue el primer programa tradicional que incorporaba de repente un chat en tiempo real. Esto fue en el año 2001. Muchísimas casas no tenían internet, muchísimas. No había todavía ordenador en cada casa. Lo teníamos en la oficina, ni mucho menos lo teníamos en el móvil, o sea, eso era impensable. Y decidimos ponerlo en marcha. Y yo recuerdo que a mí una de las cosas que más me hacían pensar era qué importancia le daba a un programa que tenía 1 millón de oyentes y tenía 200 personas conectadas al chat. Porque ellos eran 200, en comparación con el 1 millón de oyentes era muy poco, pero me acababan influyendo a veces más de la cuenta. Por ejemplo, había una llamada, entonces yo tenía siempre abierto el ordenador, y a mí me resultaba interesante lo que me estaba contando el oyente. Pero uno en el chat ponía Z. Se estaba durmiendo. Y entonces, de repente, luego también me di cuenta del efecto contagio que tiene una red social. O sea, cuando uno tiene una ocurrencia, o puede ser el más divertido o el más ingenioso, o de repente escribe ZZZ, la pantalla entera se llenaba de gente que decía que se estaba durmiendo. Y yo pensaba, joder, a mí me parece interesante lo que me están contando. ¿Hago caso a mi criterio profesional o hago caso a estos 200 que me están influyendo más de la cuenta? Porque les quería y les odiaba. O sea, tenía una relación así como muy extrema. Y entonces decía, venga, la voy a cortar porque seguro que se están durmiendo. Y entonces llamaba al siguiente oyente y me decía, oye, has cortado muy rápido al anterior oyente porque a mí me estaba resultando muy interesante. Y entonces decía, mira, hay dos circunstancias que se dan con respecto a una red social. Primero, la sensación que tiene el que está conectado a la red no es la misma que la que está solo conectado al medio, a la tele o al programa de radio. El que está conectado a la red tiene muy activa la neurona, o sea, de repente está en un espacio vertiginoso, donde hay, en este caso, con Twitter, por ejemplo, miles de personas opinando sobre lo que están viendo, que nada tiene que ver con el que está solo en su casa escuchando. Entonces, estamos un poco en esa transición, ¿no? Los profesionales, de sí. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacemos un programa para el que está hablando con un montón de gente que está comentando lo que está ocurriendo? Es como, ¿ves un partido de fútbol en tu casa solo o lo ves en el bar? ¿Para quién haces el programa? Y yo me acuerdo que eso que me llevaba muchos quebraderos de cabeza en Hablar por Hablar, ahora lo hacemos de una forma mucho más natural, pero es verdad que sigue estando, ¿para quién trabajo, no? ¿Para quién hago el programa? Pero el otro día lo hablábamos, digo, fuiste pionera, ya esto era un pequeño ejemplo de lo que ocurre ahora de una forma mucho más masiva con Twitter. Sí. O sea, la gente se sienta al lado de la televisión a comentar todo el rato mirando a una pequeña pantallita lo que está pasando en una grande. Es lo que se llama segunda pantalla también. Y la segunda pantalla se ha convertido en algo súper habitual. Y es verdad que también lo comentábamos el otro día que decíamos, ¿qué tan representativo es lo que se dice en Twitter del mundo real? Sí. ¿No? Porque en Twitter todos somos muy simpáticos, muy modernos, muy a la última, pero luego ves que en Spotify se dice que el género musical más consumido es el reggaetón. Y es como de,
pues no tiene que ver mucho con lo que veo en Twitter sobre música y demás. Entonces, no sé hasta qué punto tenemos que hacer el contenido centrado en lo que dice el usuario. Mira, por mi experiencia aquella, en Hablar por Hablar, yo llegué a la conclusión de que lo más interesante y lo más enriquecedor para el programa era integrarles, era hacer un producto integrado, donde evidentemente la base fundamental eran las historias que contaban los oyentes, pero en el que la música, los textos literarios que escogía cada noche y los chatines, porque ellos mismos, me acuerdo, bueno, imagínate de qué año hablamos, que entonces no sabíamos cómo nombrarles. Y ellos dijeron, chatines, como Arturo Fernández, porque entonces Arturo Fernández en aquella época tenía una serie y decía, chatín, chatín. Y ellos mismos llamaron así chatines, que bueno, luego pasaron a la historia, pero en aquel momento yo decía, pues no sé, parece esto muy gracioso, pero no sé si es gracia a todo el mundo. Pero bueno, la realidad es que me pareció que lo interesante era hacer un proyecto integral. Claro. Porque también los oyentes muchas veces decían, ¿me puedes decir qué dicen los chatines? Y entonces yo leía la pantalla y eso hacía crecer al programa. O sea, que la clave es en hacer algo que integre todas las formas de narración que existen, ¿no? A priori, yo lo que veo, y esto lo repite mi jefa de forma constante, y al final he terminado por darle la razón, es que la historia es sagrada, la historia es lo importante, y nosotros como periodistas tenemos que saber cómo enfocar esa historia, cómo distribuir, cómo mostrarla al mundo. Pero es verdad que luego está el elemento participativo que enriquece mucho una historia. Y no solo enriquece mucho una historia, yendo a lo práctico, también provoca un efecto contagio, ¿no? La gente se siente halagada por formar parte de eso, se siente representada y lo hace aún más grande. O sea, nos permite llevar un poco más allá lo que estamos haciendo. Por ejemplo, el próximo día 6 hacemos, por segundo año consecutivo, la retransmisión paralela exclusiva para web de los premios Goya. Ah, sí. Durante toda la vida se ha visto los Goya por la tele, tú te sientas, ves la alfombra roja, pasa todo el mundo, parón telediario y gala de seguido durante 3 horas largas. Y ya está, la gente, pero poco a poco hemos visto la importancia de Twitter en esta narración y que es mucho más divertido consumir un contenido si vas viendo tweets graciosos, tweets que hacen anotaciones interesantes sobre lo que pasa en pantalla. Entonces, ¿por qué no? No, es que Twitter puede convertir un programa serio en un programa de humor. Claro, sí, sí, O sea, total. es que te puedes estar riendo desde que empieza el programa hasta que acaba, cuando es una cosa muy seria. Entonces, el año pasado pusimos esto en marcha, que fue la gala golfa de los Goya, los Goyas golfos, lo llamamos, y el resultado fue muy bueno el año pasado y queremos hacerlo este año. Que la gente pueda preguntar directamente a los que pasan por la alfombra, envía su tweet y los que están a pie de alfombra hacen esa pregunta. Comentar todo lo que la gente va contando. Analizar quiénes son los actores más comentados del momento, qué películas son las favoritas para ganar según lo que se está hablando en redes sociales. Entonces, Arturo, eso que hacéis, los Goyas golfos, ¿no? ¿Se llama Sí. Goyas golfos? Sí. ¿Eso es para que la gente lo vea de forma simultánea mientras está viendo la tele? O sea, yo quiero decir, tú estás en casa, estás en la tele, tienes la gala de los Goya y en el ordenador tienes los Goyas golfos. No, podemos emitir por Smart TV, se puede enviar el contenido desde el ordenador a la tele. Nosotros queremos que sea, si no te sientes identificado con la narración tradicional, pues te ofrecemos otra en la que además tienes una capa social en la que ves qué se está comentando, que es... El chafardear nos gusta mucho en este tipo de grandes eventos. Pues hemos hecho prácticamente un gran altar al chafardeo social en Twitter y en Instagram, que también lo integraremos, para que la gente se divierta y también para llegar a un tipo de usuario que probablemente no se engancha a la tele y se ve 3 horas de gala, pero si lo cuentas de una forma más jovial, más fresca, más directa, les integras a ellos, puedes llegar a otro tipo de público que normalmente no conseguirías por la televisión, y esa es la principal misión de esto, llegar a otros tipos de público, rejuvenecer la audiencia también. Mira, llevamos casi media hora de charla, no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de que terminemos, os tendríamos 5 minutos por si os apetece hacer alguna pregunta. No sé si hay alguien que está llevando redes, Celia o...
¿alguien está llevando redes? Si hay alguna pregunta de Twitter también, nos la podéis pasar. En este momento vamos a intentar ver si hay alguna pregunta aquí al principio. ¿Tenéis alguna curiosidad que queráis plantear a nuestros intervinientes? O... En realidad, para mí fue bastante natural, porque coincidió con mi incorporación al mundo laboral. O sea, bueno, yo entré en la SER en tercero de carrera, por un convenio que hubo entre la Universidad Complutense, mi facultad, y la cadena SER, y entonces yo entré en tercero de carrera y cuarto y quinto ya lo saqué trabajando. Y entonces es verdad que en ese momento no teníamos ordenador en casa, y en la tele sí teníamos ordenador, pero ya os digo, pantalla negra y letra verde, y para poner una negrita o una mayúscula teníamos que dar a 3 teclas, o sea, F2 más 164, ¿no? Entonces ahí entraba la... Pero eso fue muy poco, igual es que eso fue 1 o 2 años. Pero fijaos, sí que hay una cosa que tengo en la cabeza muy clara y un recuerdo muy nítido, y es que yo doy cursos de comunicación para directivos también casi desde que tengo 20 años por una agencia de comunicación que me contrató cuando era jovencísima. Y mi primer cliente, esto sí que era cliente, porque era cliente de la agencia, fue Microsoft. Entonces venían los directores de Microsoft en esa época, estoy hablando del año 1998 o 99, fijaos que Internet arranca en el 96 y esto era 3 o 4 años después, y me acuerdo que ellos querían transmitir un mensaje que a mí me parecía tan irreal que decía, es imposible que podamos decir esto en un medio de comunicación, que era que Bill Gates aseguraba que en muy poco tiempo habría no un ordenador en cada casa, sino un ordenador en cada mesa de la casa. Y yo decía, no, mira, esto es imposible que lo podamos decir, pero si la gente no tiene ordenador. O sea, el de la urbanización, no es que mi padre tiene un ordenador, y entonces subías al vecino y mirabas y veías una torre inmensa con un ordenador en un lugar súper importante del salón. Y alucina, ¿no?, que ahora llevamos todos un ordenador y en ahora el lo bolsillo. llevamos en el bolsillo. Que es más allá todavía. Bueno, por ejemplo, una cosa que pensaba cuando estábamos en la presentación con Carlos, María y José Manuel. Nosotros dos estábamos mirando nuestra pantalla del móvil. Yo estaba mirando para ver qué tuiteabas, si Twitter estaba ya activo y tal. Eso hace 3 años era una falta de educación. Sí. O sea, que tú en un lugar donde hubiera alguien hablando estuvieras pendiente de otra cosa. Hoy en día tú lo ves como un gesto positivo, que supone que lo que estás diciendo es interesante porque alguien lo está contando en otro lugar. Tengo un amigo que dice que si vas a dar una charla es mejor que ver que todo el auditorio no te está mirando y que tienen la cara iluminada, porque significa que están tuiteando sobre lo que estás contando. Es verdad, o sea, hasta ese punto. Y luego, con respecto a la pregunta de Twitter, pues yo lo he vivido eso de forma natural. Pues he hecho andar en Hablar por Hablar, que era un programa que efectivamente era el más o sea, es la fórmula más vieja que tiene la radio, que es el oyente y alguien que está como conductor del programa, o sea, esa fórmula es la más vieja de la radio. Incorporamos la última tecnología, pero porque precisamente tenía que ver, porque al final se trata de eso, ¿no?, de gente que cuenta cosas y otros que escuchan y otros que aportan. Se trata de un encuentro. Sí. Y a mí me resultó fácil, no me resultó especialmente complicado. Y luego también tengo que reconocer que cuando entré en Televisión Española y caí en un equipo como el de la Dos Noticias, era el equipo, y sigue siendo, con permiso del lab, más transgresor de la televisión y el más transgresor en los informativos. Fuimos el primer informativo que emitió en directo en Facebook. En un mes teníamos 100.000 seguidores, que me acuerdo que David Barona, que estaba en RTV en aquel momento, decía, yo es que alucino porque es el único informativo que tiene fans.
seguidores como tienen los grupos de música o los actores o los equipos de fútbol, ¿no? O sea, decía, es que tenéis fans, y era verdad, que tenemos una comunidad de seguidores que siempre nos ha acompañado y que ha sido muy cómplice en todos los pasos que hemos dado. Y luego mi primera editora, Georgina Cisquella, que una mítica de Televisión Española, puso en marcha un apartado que era periodismo ciudadano, que ha sido muy cuestionado durante todos estos años, como bien sabéis, especialmente por la comunidad de periodistas. Durante años parecía que el periodismo ciudadano o nos iba a quitar el trabajo o era la fuente a la que no teníamos que recurrir. Y nosotros, con Georgina, decíamos, va a ser una fuente más con la que vamos a tener que contar. Es verdad que no puede ser el nido ni el único lugar de donde salga la información, pero vas a tener que contar con lo que dicen los ciudadanos, porque a ti no te va a dar tiempo material a estar donde está la noticia y es muy probable que necesites el apoyo de todos los demás para que tú completes la información. Claro, de ahí a que sea tu única fuente de información, hay un abismo, pero es verdad que ya hace años nos dábamos cuenta de que era una fuente con la que vamos a tener que contar y con la que vamos a tener que contar a la hora de elaborar la información, cosa que se ha cumplido. Sí, Google, por ejemplo, para YouTube ha puesto en marcha una acción, un canal en el que es una apuesta por el periodismo ciudadano. Entonces ellos lo que hacen es rastrear todo YouTube, ver los vídeos que se van subiendo y si corresponden con algún suceso, con algún hecho noticioso en cualquier parte del mundo, se ponen en contacto con esa persona y verifican el contenido para ofrecerlo. Claro, verificar, contrastar, claro. Dar diferentes ángulos son fundamentales para un periodista, es el ABC del periodismo, pero claro, no descartes la posibilidad que te puede dar un elemento que te puede brindar que tú completes esa noticia, ¿no? Lo mismo se está haciendo en redes sociales, en Twitter también hay una iniciativa, fue muy provechosa durante los atentados de París, los últimos atentados de París, que de repente en redes sociales empiezan a brotar rumores por todos lados, pues hay una cuenta de Twitter que se encargaba de verificar cuáles tweets eran verdaderos, poniéndose en contacto directamente con la gente que tuiteaba. Yo creo que esa labor periodística al final se va a mantener ahí y la curación de contenidos, como se llama, será una de los grandes milagros del periodismo durante los próximos años, lo que va a salvar la profesión. Bueno, Arturo, yo creo que podemos poner fin ya, si os parece, a esta charla, porque además tenemos más actuación musical de la orquesta, vale, pero queremos hacer gala de lo que decíamos, queremos que esto sea un ejemplo de multidisciplina. Hemos tenido periodismo, hemos tenido ese proyecto que nos ha presentado Arturo de Lab y queremos acabar con cine, que está muy bien a la 1 de la tarde ver un cortometraje. Pero bueno, lo hemos traído porque fue una de las grandes apuestas que tuvimos en Torres y Reyes, un programa que partía del leitmotiv La vida después de Internet, que fue verdaderamente pionero también en su contenido, me parece, ¿no, Arturo? Sí, único. Y que encima, o sea, encima de tener cosas muy novedosas, tuvimos el privilegio de que directores tan punteros, ¿no?, como Carlos Bermud, Mar Creuegas, estuvo también Ernesto Sevilla. Ernesto Sevilla, Venga Monjas, todos esos directores enfant terribles del mundo del cine, Cavestani, que poco a poco se han ido convirtiendo en grandes directores de cine, ya propiamente dicho. Tuvimos la suerte de contar con ellos cuando todavía, el otro día decía, Carlos Bermud nos hizo un corto. O sea, Cavestani, por ejemplo, también, ¿no? Y Cavestani el mismo caso. Bueno, la cosa es que rodaban gratis para nosotros. Bueno, no sé si les pagábamos para los gastos Unas perrillas les pagábamos. Sí, ¿no? Les pagamos para los gastos de la realización, pero la verdad es que prácticamente, entre comillas, nos brindaban sus trabajos. Entonces hay uno que en ese momento nos parecía muy innovador y ahora casi nos parece viejo. Y han pasado menos de 2 años. Entonces, bueno, os lo queremos poner como cierre, son 5 minutos, como cierre de este encuentro que hemos tenido Arturo y yo, a ver si os gusta. Hola.
el vecino del tercero D. ¿Puedo pasar? ¿Usted está aquí trabajando? No. Oye, qué bonita esta casa. ¿Y qué problemas musicales? Bueno, es que a mí también me gusta mucho el arte, ¿sabes? Bueno, los musicales de la galería, me los venido enteritos. El volumen de mayoría de la galería, ¿os olvidáis? ¿Decir eso? ¿Sí que me quisieras algo? Ah, sí, bueno, voy a ver. 0135 S830 es la contraseña de tu wifi. ¿Por qué no ha cambiado? Mario Buena, se llama tu wifi. Que mal me propones el nombre, pero bueno, eso me da uno. Repito, 00135 S830 era tu contraseña desde hace un mes. Y que no sé por qué cojones me ha cambiado la semana pasada. ¿Qué ha pasado en Madrid? No ha pasado nada. Pues que hay un paro en la web. Supongo que tú. A ver, robar. Robar es una palabra muy fea. Estábamos compartiendo. Compartíamos los datos. La factura la pago yo. Bueno, vamos a dejar las cosas claras. Lo que yo llevo haciendo hace un tiempo es el mantenimiento de la línea. Que meto puertos. He cambiado los DNS para que puedas seguir el ancho de la banda. Y he actualizado el privado del router. Mira, a mí no me gusta sacar este tema. Pero es que no me dejas más opción. Voy a tener que compartir. Tú me vas a tener que poder. Porque me tomo mi trabajo. Además, ¿para qué quieres que venga para ti solo? Es un chonda. Necesito buen trabajo. No necesito buen trabajo porque tiramos mucho de esquipe y tengo mucha documentación. Pues a ver, ¿qué me dejas documentación? A ver, no te voy a dar. Un poquito más solidario, coño. Hijo, además tú sabes que yo quisiera poner a comparar precios de BSL otra vez. Piénsalo. Mira, si es que nos hemos organizado con los horarios para no coincidir contigo. No, es que no lo tienes que bajar en la velocidad de las cosas. No llegas a tu compañero de amigo. No, tú dices que son recargando con la gente. No, muchas gracias. No te voy a pasar. A mí no me vuelve a chupar tu pero no cuidado. Minúscula o mayúscula.